Vamos al segundo tramo cronometrado. De aquí mandarle un saludo a todos los que se quedaron en el rally, se quedaron fuera. Sobre todo a José Ángel González y a Juan Carlos González. Ese golpe fuertísimo, el descenso de Palo Blanco con el ZX. Dios mío, que la gente se prive para grabar vídeos y subirlos y mandarlos y hacerse fotos allí con el coche. Tremendo. Gente que no debería de ir a las carreras. Para José y para Juan, los dos, un abrazo fuerte desde Cronómetro Cero, y para todos los que se quedaron en el rally Orbecame Isla Tenerife histórico, saliendo desde el puerto de la Cruz. Nos metemos de lleno en la competición. Tienen los datos la compañera Cristina, por cierto, que no me olvide, felicidades al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por seguir arropando y querer apostar por el mundo del motor. Creo que todavía vienen más cosas, se están preparando más cosas en el Puerto de la Cruz. Ahí nos marchamos ya a vivir de lleno esta 51 edición de un buen trabajo por parte del comité organizador, y luego hablaremos de lo malo. Si decimos lo bueno aquí, también decimos lo malo. Así arrancamos. Pues el municipio del Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, fue el gran protagonista, entre otros muchos, por donde pasaron los 10 tramos cronometrados que tuvo esta 51 edición de Rally Orbecame Isla Tenerife Histórico 2025. Pero las verificaciones, la ceremonia de salida, el parque de trabajo, todo ubicado en el municipio del Puerto de la Cruz. El viernes 12 de septiembre comenzaron, pues de primeras horas de la mañana, bueno, a mediodía más o menos, 11 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, las verificaciones técnicas, donde vimos antes en la plaza de la Casa de la Aduana, donde está la pescadora ahí de Puerto de la Cruz, ese sitio por ahí estaban verificando todos los participantes. A las 5:25 se celebró el briefing presencial por parte del director de carrera, que además es un punto obligado, nadie se lo puede saltar, en la salida del parque cerrado, en esa zona también del muelle. Y luego a las 6 de la tarde la ceremonia de salida, que daría paso ya al primero de los tramos cronometrados, porque se celebraron dos en la noche del viernes por el municipio del Tanque e ICOT. El primero de ellos fue neutralizado, pero finalmente se celebraron los dos tramos de ese día, del viernes. Y luego el resto, los 8, en la jornada del sábado, comenzando a las 9 de la mañana con el tramo de las Medianías La Piñera. El segundo fue la Cabezada Montefrío y el tercero La Mancha Tierra Costa. Eso se repitió en una segunda sección, y en una tercera solo los dos primeros, Medianías La Piñera, que ese se recortó ya en ese último tramo por seguridad debido al grave accidente, y finalmente la Cabezada Montefrío, un rally que tuvo aproximadamente inicialmente 326 kilómetros totales, de los cuales 108 fueron de tramos cronometrados y 218 de tramos de enlace. Por tanto, en competición en aproximadamente el 33%. 52 fueron los inscritos, 52 no, lo escribía mal por aquí. Luego fueron, como digo, 51 autorizados los que tomaron la partida en el apartado de velocidad y 29 en el apartado de regularidad, 82 quería decir, y 80 finalmente los que tomaron la partida. Fueron 23 los que abandonaron, 21 por el apartado de la velocidad y 2 únicamente en la regularidad. Por tanto, terminaron 57, pero clasificaron 56, 29 en velocidad y 27 en regularidad. Un rally Orbecame Isla Tenerife histórico que, como todos saben, puntuó no solo para los campeonatos canarios, el canario, el provincial de Santa Cruz de Tenerife y el interinsular de Tenerife de rally, tanto para vehículos históricos, tanto en velocidad como en regularidad, sino también para el Campeonato de España de rally para vehículos históricos de velocidad y regularidad. Después de todos estos datos, terminó el rally en sí. A las 6:30 de la tarde fue la llegada, y en torno a las 8:30 la ceremonia, bueno, mejor dicho, la entrega de trofeos en el mismo municipio de Puerto de la Cruz. Vamos a ir mezclando imágenes de los compañeros, los 3 cámaras que teníamos en el norte de la isla de Tenerife, incluso el propio viernes ya estábamos grabando, como ven, el tramo espectacular del Tanque con el descenso hacia el Drago de ICO. Luego felicidades y, como no, una vez más a la familia Cabrera Medina, la caravana de auténtico lujo y el coche cero de auténtico lujo, Goyo Picar. Ahí la tenemos, Goyo Picar. Me gustó el color, por cierto. El coche cero, y bueno, pues auténtico lujo siempre cuenta el Rally Ten. Tenemos ahí al que opta para ser campeón de España de histórico. Salía con el número 1, Cristina. Sí, el número 1, a ver cómo lo vamos diciendo. Es verdad que fueron varios pilotos, bastante, los que se reclasificaron en la lista de inscritos. Hoy lo vamos a dar ordenados para no liarnos tanto. Pues efectivamente vimos al número 1, Javier Bouza e Iván Bouza, con el Ford Escort RSMK2, que fueron los primeros clasificados en cuanto al campeonato nacional.
Son muchas categorías, muchos grupos, pero los iremos diciendo poco a poco. Y además fueron primeros también del Pre-81. Con el 2, Antonio Afonso y Jonay Miranda con el Mitsubishi Lancer Evo 5 fueron cuartos y segundos clasificados del grupo Pre-2000. Cuartos en la categoría que unía, pues Pre-81, Pre-92 y Pre-2000 era un grupo general y luego la categoría Classic. Hacían esa general y luego ya por cada clasificación. Piloto canario que está haciendo el Campeonato de España de histórico. Efectivamente, y fue cuarto clasificado. Ramón Martínez y Adrián Fernández con el Subaru Legacy Turbo fue quinto del grupo Pre-92, de su categoría Pre-92, y en la general 13º. Todo ello dentro del nacional. Con el 4 en las puertas, Fernando D'Ameto Fortuny y Marc Sastre con el Mitsubishi Carisma Evo 6 fueron 14º de la general, quintos del grupo Pre-2000. Antonio Afonso Hernández y Miguel Ángel Ortiz con el Mitsubishi Lancer Evo 4 fueron 10º de la general y tercero del grupo Pre-2000. Seguimos todavía con el campeonato nacional. Qué recuerdos ahora ver este coche, el número 6. Que le sacaron más fotos con este coche que con el que estamos más habituados a ver. Manolo Mesa con Dailos González con el Ford Sierra Cosworth 4x4 fueron séptimos en la general del Campeonato de España y segundos dentro de su categoría, que era Pre-92. Ahora entramos ya con los participantes que están tanto en el Campeonato de España como en el de Canarias. El número 7, Enrique Cruz y Marcelo López con el Ford Escort RS 1600 fueron finalmente los vencedores en el Campeonato de Canarias, segundos clasificados en la general de España y en su categoría, que es la de 81, segundos en España, primero en Canarias. Con el número 8, Raymond Martínez y Rubén Pérez con el Talbot Sunbeam Lotus ocuparon la quinta plaza en la general de España y tercero en el Pre-81. En Canarias fueron terceros de la general y segundos de su categoría. Lo están viendo, ¿no? Qué maravilla de rally. Esto hay que potenciarlo, estos tipos de coches que están en los garajes. Hay que potenciarlo. Mira, un Mazda rotativo, mi piloto favorito de Vintage. Eso te iba a decir, que tan igual te conduce un coche como un avión. César Esteves con Serat Geray García con el Mazda, precioso que lo tiene. En el Campeonato Nacional fue noveno en la general y cuarto en Pre-81. En España, en Canarias, perdón, fueron sextos de la general y terceros en esa misma categoría de Pre-81. Con el 10 en las puertas, Santiago Padilla y Nuria Padilla, ¿cómo no iban a estar en este rally histórico con su precioso Ford Escort RS 2000? Ocuparon la posición número 22 en el Campeonato de España y quinto en el Pre-81. Y en Canarias fueron 18º por un lado en la general y cuartos por otro en su categoría, que es la misma, la Sé que estábamos en el norte, había niebla, llovía, lo acabo de ver, pero qué carrerón el de Alexis Martín. Sabemos que es un piloto rápido, su esposa de copiloto, y qué carrerón el que hicieron, Cristina. Conoce también bastante las carreteras. Alexis Martín con Janet Hernández con el Honda Civic fueron los vencedores de la categoría Pre-2000 tanto en España como en Canarias. Y si nos vamos a la general, fueron terceros en el nacional y segundos en el regional. Un abrazo para este equipo que estamos viendo ahora, Cristina, que fue el golpe fuertísimo que tuvieron. Vehículo número 12, de Juan José González y Juan Carlos González en el descenso de Palo Blanco, en la casa de Lolo, Pepe del Valle. Ahí fue un accidente fuertísimo. Con el Citroën ZX, José Ángel y Juan Carlos, desde aquí de verdad que mucho ánimo para esa recuperación. Con el 14, Antonio Felipe Acosta y Raúl Sánchez con el Volkswagen Golf GTI fueron otro de los equipos que se tuvieron que retirar, 21 en total en el apartado de velocidad. También le pasó lo mismo al 15, Fabián Rojas y Elena García con el Toyota Corolla, vieron el camino del abandono, al igual que el 16, José Francisco García y Jorge Garcés con el Mercedes-Benz, que también se tuvieron que retirar. Imágenes que estamos mezclando de los diferentes tramos kilometrados. Estaba complicada la climatología, no se veía el sol, no se veía el sol. Ya lo vemos, es el tramo del tanque, estamos mezclándolo, y ahí vemos el Mercedes. Le mandamos un abrazo de aquí, que se quedaban fuera, estaba comentando Cristina. A continuación veremos los que llevaban el número 17, José Antonio Mesa y Aitami López con el BMW 323, que fueron 18º en la general del Campeonato de España, fueron séptimos en su categoría Pre-2000. Si nos vamos a Canarias, fueron 12º. Mezclamos la noche, perdona, Cristina. 12º en el Campeonato de Canarias y terceros de su categoría, que también es la misma en Canarias, Pre-2000. El BMW que estabas comentando, efectivamente. Sí. Hubo poquito sol en algún momento, pero como ven, seguía estando zona húmeda y mojada en algunos momentos. Y hoy con calima, así es el microclima que tenemos en las islas. Sergio Machado y Kiara García con el Citroën Saxo VTS, número 18, y por otro lado el 19, Alexis Fariña y Melania Dorta, otro Citroën Saxo VTS, se tuvieron que retirar también de esta 51 edición de Rally Orbecame Isla Tenerife histórico, donde recuerdo, sobre todo en estos primeros de la lista, hubo varios que se tuvieron que los recalificaron, pero los estamos diciendo de manera ordenada para liarnos menos. José Ramón Camacho y Esther Hernández con el Alfa Romeo Giulia, el número 20 en las puertas, fueron terceros dentro del campeonato nacional y cuartos en el campeonato de Canarias, en la categoría Classic, que esa no tenía subdivisión, era la única, pero no había en Classic Silhouette. Mira que tiene carreras Ramón y el coche, mira que tiene carreras el Ramón y el coche, el Alfa Romeo. Y está precioso, me encanta siempre.
pues como digo yo, fueron terceros por un lado y cuartos por otro, que es el Campeonato de Canarias, la categoría Classic, que como les decía no se desclasificaba porque incluía la Classic y la Classic Silueta, y todos los que estaban ahí eran solo categoría Classic. El 21, Rafa Gil y José Agustín de la Torre con el BMW 2002. El número 22, Sebensui Mesa y Gabriel Mesa con el Peugeot 106 GTI. A continuación saldrá también el 23, Javier León y Domingo Manuel Díaz con el Peugeot 106 Rally. Los tres también se tuvieron que retirar, así que ánimo para todos porque a pesar de todo también fue un rally tour. Felicidades para el comité organizador, la mayoría de las cosas positivas. Felicidades también al público, la mayoría de los sitios colaborando, sabiendo estar y ubicándose, y que siga creciendo el automovilismo. Este tipo de rally de histórico hay que potenciarlo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Antes llegó también por ahí un mensaje haciendo referencia a ello, así llego a tiempo a leerlo, que debería de haber más rallies como este. Francisco Javier Hernández y Alexander López con el Opel Kadett fueron octavos clasificados en la general del Campeonato de España y terceros de la categoría Pre-92. En el Campeonato de Canarias fueron quintos de la general y segundos de esa citada categoría. Con el 25, Tomás Javier Expósito y Adai Javier Expósito con el Opel Kadett también se retiraron. El 26 le pasaría lo mismo, David Cabrera y Elizabeth Pérez con su Opel Kadett habitual, así que les mandamos un abrazo. Como les digo, el grupo Pre-81, Pre-92 y Pre-2000 tuvo una clasificación general y luego por categorías también tenía su propia clasificación. Y en cuanto al grupo Classic, la única, porque no había Classic Silueta. Hemos visto el 27, Cristina. Diego González y Selena Martín con el Honda Civic, que fueron los vencedores del grupo Pre-92, de la categoría Pre-92, en los dos campeonatos. Y en cuanto al general, fueron sextos en el nacional y cuartos en el regional. Qué buena carrera para Diego y Selena, así que felicidades. Muy buena carrera. Con el 28 en las puertas, José Daniel Luis y Héctor Amador con el Citroën AX Sport fueron 23º en el Campeonato de España, novenos de la categoría Pre-92. En el Campeonato de Canarias fueron 19º de la general y en esa misma categoría novenos también. Alexis Expósito y Verónica González con el Opel Corsa A ocuparon el puesto número 20 en el Campeonato de España y el 16 en el Campeonato de Canarias. En su categoría, que fue la de Pre-92, en ambos campeonatos, octavo. Y el 31 que quedó el 11, buena carrera de Ulises Carballo. Sí, pero vamos con el 30, que me gusta también nombrarlo, Jesús David Martín y Margarita González con el Opel Corsa, que se tuvo que retirar. El 31, Ulises Carballo y Luis Carlos Díaz con el Opel Corsa fueron 17º en el nacional y séptimos de la categoría Pre-92. En el campeonato regional, 11º y sexto de esa categoría. El 32, José Manuel Rodríguez y Cristian Débora con el Toyota Starlet también se retiraron. Con el 33, Daniel Denis y Antonio Polo con el Toyota Starlet también fueron 19º en la general, octavos en Pre-2000 del nacional. Y luego en el campeonato de Canarias, 14º en la general y quinto del grupo Pre-2000. El 34, Félix David Alonso y Juan Ramón Chávez fueron los más rápidos del rally. Luego hablaremos de ello, pero finalmente fueron descalificados. Desde aquí, chicos, un abrazo. El 35, Manasés Llanes y Sebensui Valiente con el Honda Civic fueron 12º en el Campeonato de España y cuartos de la categoría Pre-92. En el Campeonato de Canarias, en esa categoría fueron terceros y en la general octavos. Qué bonito, Vicente del Pino, que venía de Arencibia, ¿Sí? Que venía de Gran Canaria con el precioso Subaru. Subaru Impresa junto a Cristo Jesús Fregel fueron 16º de la general en el Campeonato de España, sextos del grupo Pre-2000 y en Canarias fueron 10º y quintos de ese mismo grupo Pre-2000. Eloy Moisés González con David de Cristo Dorta con el Peugeot 206 ocuparon el puesto número 11 en la general y cuartos dentro del grupo Pre-2000. Si nos venimos a Canarias, fueron séptimos en la clasificación global y segundos de esa misma categoría Pre-2000. Carrerón, el del número 38, Jonathan Felipe y Carlos Enrique. Con el Citroën Saxo VTS fueron segundos en el nacional y terceros en el regional. Ellos participaban en la categoría o en el grupo Classic. Con el 39, José Antonio Cruz y Daniel Posada con el Peugeot 306 fueron 21º de la general y novenos del grupo Pre-2000. En Canarias fueron 17º y sextos de esa misma categoría Pre-2000. Qué bonito en el cruce del Pinalete, que veías subir y bajar. Te quedabas en un punto que veías de dos partes. Julio Martínez fue piloto, sabe lo que hace en muchas cosas. Se nota. Felicidades, Julio, de verdad. Efectivamente. Jonay Sacramento y Joan Sacramento con el Opel Kadett, número 40 en las puertas. Está precioso también ese vehículo. Fueron 15º de la general en el Campeonato de España y sextos del grupo Pre-92. Y en cuanto al Campeonato de Canarias, fueron novenos de la general y cuartos de ese mismo grupo Pre-92. Bueno, pues felicidades. Seguimos viendo imágenes. 51 edición del Rally Orbecame Isla Tenerife histórico para el Campeonato de Canarias y para el Campeonato de España. Felicidades al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, la comodidad de la entrada, de salida, el parque de trabajo, la ceremonia de salida, la entrega de trofeos. Julio, chapó por el rutómetro, el llevarte al Rally al Norte y Santa Cruz
pues sabemos de aquella manera que apuesta por el mundo del motor. El Puerto de la Cruz sí lo quiere, está apostando el mundo del motor en todas sus facetas y hay que, bueno, pues agradecérselo al Puerto de la Cruz. El norte de Tenerife, 2 quejas, pero no son vecinos, los 2 que se quejan son políticos. El salto impresionante. Eso es justo, el plano ese lo damos en el directo en el Rally Orbecame Norte, eso es por debajo justo del campo de fútbol de Montefrío. Era la zona que dábamos en directo en la tele donde nos cogimos el aguacero aquel, ¿no? Me lo dice, me lo cuenta. Sí. Tú estabas bien allí con un termo de café, abrigadito con una manta, pero que nos lo digan a Carlos y a mí en el control de todo. ¿Te acuerdas, Carlos? Lo que hicimos ahí para sacar ese rally para adelante. El rutómetro, precioso. Los coches, maravilla. Hay que potenciar más. Todavía hay más coches guardados en los garajes que pueden participar en este tipo de rally. A lo mejor un rutómetro no tan duro. Estoy hablando por hablar, no he hablado con nadie. Lo digo yo, un poquito menos. Pero en sí el trazado de los tramos, Julio, felicidades. Siempre te ha gustado cambiar, siempre te ha gustado tener cosas nuevas. Mira, ese es el Pinalete que coges a la derecha, luego subes al campo de fútbol, bajas por donde se hacía en el rally. Y ese salto me encanta porque parece una cosa como un salto al vacío. El de Manolo Mesa ahí está impresionante. Déjame saludar a Moisés. Bueno, según pone en su red de Facebook, Moisés pone ahí, y también nos escribe por el WhatsApp, desde el sur de Pontevedra, dice, increíble el rally. No es la primera vez que veo vuestros reportajes, como nos escribe desde España. Sí, con el número 1, le fui a pedir el teléfono y dice, no, yo conozco tu programa, te solemos ver y tal. Mil Dice, gracias. hace mucho tiempo que te seguí. Digo, bueno, qué bueno, le fui a pedir el número de teléfono. Pablo, digo, para mandarte el reportaje. Dice, no, si yo lo veo habitualmente. Mil gracias, de verdad. Pablo Hernández desde Aruca dice, les deseo una feliz noche. Aquí frente del televisor les estoy viendo. Dice, pero aparte también para felicitar al señor Cipriano por su santo. Y también al cámara, el que ven habitual, José Trujillo, que también es su cumpleaños hoy. Así que todos felicitados. ¿Tuviste la cara de Manolo Mesa? Parecía un chiquillo que le habían venido los reyes. Tremendo, ¿no? Hay que darle las gracias a Antonio Afonso. Es que Manolo Mesa es un chiquillo todavía ilusionado, está en la... Antonio Afonso, el piloto de Gran Canaria, que su hijo está haciendo el nacional, hacían el esfuerzo para traer 3 coches aquí. No hay palabra de cómo agradecerle a Antonio Afonso lo que hizo por este rally. Piloto de Gran Canaria, corre su hijo en nacional, le prestaron el coche a Manolo Mesa y fue la mera mía, qué bonito, qué recuerdo ver ese carro 424. Bueno, es que la mayoría de los coches. Y lo que decían es recordar cómo era el automovilismo antes, claro. Que eso sí eran vehículos. Es verdad que ahora tienen otras prestaciones, la tecnología también ayuda, hay muy buenos pilotos, pero ahí es donde de verdad se apreciaba pues la manera de conducir y también los coches que son auténticas joyas. Yo me quedaba embobada viendo. César me decía que le cambió la dirección al Mazda rotativo y que sufrió, que era más difícil que llevarlo que el Vinter. Me imagino, el Vinter va solo, tú pinchas un botón ahí y te lleva donde quieras. Así que sí, qué suerte Saludo tengo de esa amistad. Saludo a Octavio Rodríguez, dice buenas noches equipo, nos manda también saludos, y Giovanni García desde la Perdoma. Y cómo no saludar a Lidia Brito desde La Laguna, que nos ve cada semana. Muy bonito el Rally del Norte, el rally histórico que pasó por el norte. Yo pendiente en la tele y de mis chicos, como siempre. Un abrazo para ustedes y para el equipo. Nos manda desde La Laguna. Ahí vemos al de Tito Correa, el número 43. Retomamos, sí, efectivamente. Antes que nada, el 41, Gustavo Manuel Díaz y Emilio José Romero con un Citroën Sara Kitcar se retiraron. Y el 42, que Sergio Fuentes y Teco Hernández con el Ford Escort RS 2000, visto, ¿sí? Que fueron los vencedores del apartado Classic, tanto en España como en Canarias. Tito Correa con Indalecio Abreu en el Ford Escort Cosworth se tuvieron que retirar. El número 44, Rubens Marichal y Francisco Javier Romero con el Abarth también, el Abarth 131. También vieron el camino del abandono. A continuación ya ellos solo participando en el campeonato de Canarias. El 45, Jorge Dorta y Gustavo González Domínguez con el Citroën Saxo Kitcar fueron segundos de la general y también de su categoría, que es la Classic. El 46, Nolasco Pérez y Rodolfo González con su precioso Ford Escort MK1 tuvieron que ver el camino del abandono, al igual que ese bonito BMW M3 de Cristo Jesús Padilla y María Coretti Martín, que también se retiraron. Por otro lado, Ramón Cabrera y Gustavo Martín, el número 48, que vendrá a continuación con el Peugeot 205 GTI. Ellos fueron 15º de la general, 7º del grupo Pre-92. Todo esto ya solamente en el campeonato de Canarias de rallies para vehículos históricos. El 49, Daniel Pérez y Davinia García con el Citroën Saxo VTS. Luego, por otro lado, el 50, Adolfo Pérez y José Real con el Citroën Saxo también tuvieron que irse a casa antes de tiempo. Así que, chicos, para todos, un abrazo. El número 51, Ángel Jesús Fleitas y Minerva Morales con el Peugeot 106 XSI fueron 13º de la general y 4º del grupo Pre 2000. El 52, José Manuel Llanos y Lucía Esteve con el Peugeot 106 Rally
también vieron el camino del abandono. Y ya hemos cambiado a la regularidad, como se habrán dado cuenta. Hace un ratito, con el 53, Jaime Carbonell y Enrique Carbonell con el Ford Sierra Cosworth fueron los vencedores de la regularidad Sport y cuartos clasificados si unimos tanto el Campeonato de España como el de Canarias. El número 54 con el Porsche Carrera de Pedro José Valls y Madeleine Yue con el número 54 en las puertas fueron novenos de la general y terceros dentro de la regularidad Sport, esto solo dentro del Campeonato de España. José Ignacio García y Francisco José Pedrero con el Volkswagen Golf GTI número 55 fueron decimoterceros de la general y cuarto de su categoría. Seguimos solamente con el nacional. Ahora sí cambiamos el 56 que ya vimos antes. Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero con su Porsche 911 fueron quintos de la general, segundos en el Campeonato de España y cuartos en el de Canarias. Los vencedores de la regularidad Sport, José Juan Díaz y José Rosmén Díaz con el BMW 323 E21. Con el número 58, Ricardo Alonso y Ezequiel de la Paz con el Forester MK1 se tuvieron que retirar. Con el 59, José Luis Tejera y Aidanisa González con el Toyota Corolla ocuparon la posición número 2 en el apartado de la clasificación general si unimos ambos campeonatos, como digo, y fueron segundos clasificados dentro del Campeonato de Canarias. Con el 60 en las puertas, José Domingo Ascanio y Francisco Javier Ascanio con el BMW 320 fueron decimosextos de la general, decimoterceros dentro del Campeonato de Canarias. Con el 61, Óscar Álvarez y Gerardo Pérez Martín con el BMW 316 fueron sextos clasificados de la general de la regularidad Sport y quintos dentro del campeonato regional. Con el 62, José Irán Quintero y Beatriz Adriana Luis con el CA 124 ocuparon la 10ª posición dentro del Campeonato de Canarias y si los unimos junto a los que estaban participando también en el Campeonato de España fueron 12º. Nos ponemos al día. Tomás Espósito de León con Agustín Javier de León con su Opel Manta GSI ocuparon la 15ª posición en la general, la 12ª en el Campeonato de Canarias. Todo esto dentro de la regularidad Sport. El 65, Sosimo José Ramos y Adán Martínez Arbelo. Escucha, Lidia está por ahí. Con el SEAT 1430 especial fueron 14º de la general, 11º dentro del Campeonato regional. Con el 66, Guillermo Daniel González y Javier Domingo Marrero con el Volkswagen Golf GTI fueron séptimos dentro del Campeonato de Canarias de Rally para Vehículos Históricos de Regularidad y octavos de la clasificación general. Con el 67, últimos participantes casi ya en la regularidad Sport, Santiago Balbino Alonso y Adrián Alonso con el Peugeot 309 GTI fueron terceros clasificados tanto en la general como en el Campeonato de Canarias. Ahora cuando tiene que escuchar Lidia más. También, porque ahora están los mayores. Antes estaba su nieto, ahora está su hijo, Jerónimo Martínez y María Jesús Arbelo, bueno, su hijo y su nuera. Con el Toyota Starlet fueron 11º de la general y noveno dentro del Campeonato de Canarias en cuanto a la regularidad Sport. Con el número 70, Olegario Reyes y Adai Benítez con otro BMW, su BMW 323, que fueron séptimos clasificados de la general y además sextos clasificados dentro del Campeonato de Canarias. Ahora sí, el último ya participante dentro de la regularidad Sport, número 71, Tim Domínguez y Laura Emma Medina con el BMW 320 E21. A ver si salta. Después, todavía. El número, como digo, con el BMW 320 E21, Tim Domínguez y Laura Emma Medina fueron los que ocuparon el puesto número 10. Precioso está este vehículo en la clasificación general y luego si nos vamos a su categoría, la clasificación del Campeonato de Canarias fueron octavos. Seguimos adelante, esto es Cronómetro Cero, Rally 51 edición, Rally Orbecame, Isla Tenerife, histórico saliendo y llegando al puerto de la Cruz, al norte de Tenerife. Terminando ya, ahora cambiamos de categoría, la regularidad 60, la regularidad media-baja como era antes. Número 72, Darío José García y Emilio Pascual con el BMW 325 fueron los vencedores de este apartado y además los primeros clasificados en el Campeonato Nacional, junto a Marino San José y Noelia San José con el Toyota Celica, que fueron los dos únicos que estaban participando en el Campeonato Nacional y ellos llevaban el número 73 en las puertas. Fueron segundos y también en la general. Con el 74, Armando Pérez y Antonio Evelio Pérez con el Volkswagen Golf GTI MK2 ocuparon la cuarta posición en la clasificación general y ya en el Campeonato de Canarias fueron segundos clasificados. Esta vez nos subieron al podio. Tenemos otra BMW Jorge Luján y Alberto Aitami con el número 75 que se metían en el podio, Cristina. Sí, dentro de la regularidad junto a Alberto Aitami y Alvarado con el BMW 318 de 21 y además fueron los vencedores. Ya terminamos con ellos solo con el Campeonato de Canarias, fueron los vencedores ahí de esa regularidad y como bien decía, el tercer cajón de podio fue para ellos. Juan Carlos Salas y Eliseo Javier Becerra con el Toyota Celica fueron quintos de la general y terceros dentro del Campeonato de Canarias. Estamos hablando de regularidad estas, ¿no? Efectivamente. Más despacito, más llevando esa regularidad. No gana el más rápido que vaya, sino el más regular, como bien dice la palabra vehículo número 76. Y ahora el 77, David Baez, que dejó los medios de comunicación, las cámaras, le compró el coche al padrino o al tío y haciendo la competición.
y llevó a José Alberto Rodríguez a su derecha en ese bonito auto Bianchi A112. Fueron sextos de la general y cuartos clasificados, y vemos ya la clasificación del Campeonato de Canarias de Rally para vehículos históricos de regularidad. Y un Mini, que siempre están bonitos los Mini. Morris Mini, precioso, parecen juguetes, la verdad. Alonso Méndez y Miguel Ángel García. El número 78 en las puertas fueron los novenos clasificados de la general de la regularidad. Si unimos el Campeonato Nacional y el regional, y donde ellos clasificaban en el regional, fueron séptimos. No se pierdan dentro de un ratito la llamada telefónica que vamos a tener en directo por lo que pasó al final del rally. Llamada telefónica no, videollamada, en unos minutitos, no se lo pierdan. Juan José Hernández y Miriam Hernández con el Toyota Starlet EP70, número 79 en las puertas, fueron octavos clasificados en la clasificación absoluta y fueron sextos de su grupo, que digamos que es el Campeonato de Canarias. Con el 80, Antonio Francisco Peña y Pedro Jesús Perdigón con el SEA 131 se tuvieron que retirar. El 81, Miguel Ángel Carballo y Tamara González con el SEA 124, bonito que está por cierto también. Buenísimo. Fueron décimos clasificados de la general y en el Campeonato de Canarias, octavo. Con el 82, Iván Omar Rivero y Jonathan Hernández con el SEAT Marbella fueron décimos primeros de la general, noveno dentro de la categoría o digamos del Campeonato de Canarias. Y por último, el 83, Rafael Nicolás Hernández y Nicolás Hernández con el BMW 316, que vendrán a continuación, fueron séptimos clasificados de la general, ahí está el saltito, y quintos dentro del autonómico. Se prepara Cristina con todas las clasificaciones. Un abrazo para José Ángel González y Juan Carlos González con el ZX, que tuvieron una fuerte salida de carretera. Acaba de hablar Rubén Marichal conmigo, el coche está casi arreglado y el chupe, que no hay ningún tipo de problema, ellos están bien. Y un abrazo para todos los que tuvieron algún problema en el rally vivido el fin de semana. Un abrazo fortísimo desde el kilómetro cero. Tenemos clasificaciones. Tenemos muchísimas clasificaciones porque aquí, como ven en los históricos, en el campeonato histórico, hay varias. Vamos a intentar resumirlas de alguna manera. En cuanto a la regularidad, que fue lo último que vimos, la clasificación, digamos, la absoluta, pues quedó así. Jorge Luján y Alberto Aitami fueron terceros, Marino San José y Noelia San José segundos, y Darío José y Emilio Pascual los vencedores de la general en cuanto a la media-baja, lo que es la regularidad. Si nos vamos al Campeonato de España de Rally para vehículos históricos, también en regularidad, pues los segundos clasificados fueron Marino San José y Noelia San José, y los vencedores Darío José García y Emilio Pascual. En cuanto al Campeonato de Canarias, Juan Carlos Sala y Eliseo Javier Becerra fueron terceros, Armando Pérez y Antonio Evelio Pérez segundo, y Jorge Luján y Alberto Aitami Alvarado los vencedores dentro de la regularidad en el Campeonato de Canarias. Subimos a la regularidad por la general, uniendo el Campeonato de España y el Campeonato de Canarias. ¿Cómo quedó el podio? Santiago Balbino Alonso y Adrián Alonso fueron terceros, José Luis Tejera y Nilsa González fueron segundos, y José Juan Díaz y José Rosmen Díaz los vencedores de la general. Pero que casi quedan igual, porque en cuanto al podio del autonómico, en el Campeonato de Canarias quedó exactamente igual el podio. Santiago Balbino y Adrián Alonso terceros, José Luis Tejera y Aida Nilsa González segundos, y José Juan Díaz y José Romén Díaz los vencedores dentro del Campeonato de Canarias. En cuanto al Campeonato de España de Rally para vehículos históricos de regularidad, en el apartado de regularidad por, los terceros clasificados fueron Pedro José Valls y Madeleine Yue, los segundos Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero, y los vencedores Jaime Carbonell y Enrique Carbonell. Eso en cuanto a la regularidad, que ya dejamos cerrada a un lado. Y ahora el apartado de velocidad, que también tiene sus clasificaciones. Si comenzamos con el Campeonato de Canarias de Rally para vehículos históricos de regularidad, vamos a comenzar dando, como les decía, pues esos diferentes grupos, y luego daremos la clasificación global. Comenzamos con el grupo Pre-2000. José Antonio Mesa y Aitami López fueron terceros, Eloy Moisés González y David El Cristo Dorta fueron segundos, y Alexis Martín y Janet Hernández los vencedores del grupo Pre-2000. Nos vamos a Pre-92, Manasés Yanis y Sebenzú Valiente fueron terceros, Francisco Javier Hernández y Alexander López los segundos clasificados, y Diego González y Selena Martín los vencedores del grupo Pre-92. En cuanto al grupo Pre-81, César Esteves y Geray García fueron terceros, Raymond Martínez y Rufel Pérez segundo, y los vencedores del grupo Pre-81, Enrique Cruz y Marcelo López. En cuanto a la general, digamos, de esos tres grupos, cómo quedó también, si unimos los tres, cómo quedó ese podio. Pues el tercer puesto fue para Raymond Martínez y Rubén Pérez, Alexis Martín y Janet Hernández segundos, y Enrique Cruz y Marcelo López los vencedores. En cuanto a la categoría Classic, que es la única que falta en cuanto al Campeonato de Canarias, el podio quedó de, como mismo la dijimos antes, Jonathan Felipe fueron terceros y Carlos Enrique Luis
también fueron su acompañante. Jorge Dorta y Gustavo González fueron segundos clasificados y Sergio Fuentes y Teco Hernández los vencedores. Todo esto que he dicho es en cuanto al Campeonato de Canarias de Rally para Vehículos Históricos de Regularidad. Cambiamos ya para cerrar con el Campeonato de España de Rally para Vehículos Históricos de Regularidad y terminamos de la misma manera, diciendo, pues primero los grupos, el Pre-2000, Antonio Afonso y Miguel Ángel Ortiz fueron terceros, Antonio Afonso Martel y Jonay Miranda segundo y Alexis Martín y Janet Hernández también los vencedores aquí en el grupo Pre-2000. En cuanto al grupo Pre-92, Francisco Javier Hernández y Alexander López fueron terceros clasificados, Manolo Mesa y Dailos González segundos y Diego González y Selena Martín los vencedores del grupo Pre-2000, ya en el Campeonato de España. En cuanto al grupo Pre-81, Raymond Martínez y Rubén Pérez fueron terceros, Enrique Cruz y Marcelo López segundos y Javier Bouza e Iván Bouza fueron los vencedores del grupo Pre-81, que coincide el podio con casi, si los unimos a los tres grupos, casi coincide, porque uniendo el Pre-81, Pre-92 y Pre-2000, el tercer puesto fue para Alexis Martín y Janet Hernández, el segundo sí fue para Enrique Cruz y Marcelo López y el vencedor Javier Bouza e Iván Bouza. Y ya solo me queda decir la categoría Classic. En cuanto a los históricos, que como ven tienen millones de clasificaciones, pero aquí las decimos todas. En cuanto a la categoría Classic, ya para cerrar con el Campeonato de España de Rally para Vehículos Históricos de Regularidad. Los terceros clasificados, José Ramón Camacho y Esther Hernández. Los segundos, Jonathan Felipe y Carlos Enrique Luis. Y los vencedores también aquí en el Campeonato de España, en esa categoría Classic, Sergio Fuentes y Teco Hernández. Todas las clasificaciones, eso solo lo hace Cristina. Lo que acaba de hacer, le llevó mediodía hoy para hacer todos los datos. Felicidades, Cristina, por tu trabajo en este tremendo lío. Seguimos adelante, escuchamos a los protagonistas y hacemos una videollamada para poner las cosas en su sitio. Me nota en la cara, ¿no? De felicidad, estoy encantada. Ha sido un rally muy bonito y la verdad es que vale la pena. Eso es lo bonito. Y ver además la gente joven ya con los coches de otra época que no sabían lo que era correr un coche de estos, están asombrados, han ido además más a más y muy bien. El ambiente ha sido extraordinario. La verdad que sí, un buen rally. Me encantaría que esto lo podamos mantener aquí en el norte de la isla y en el puerto de la Cruz, porque además yo creo que se presta para ello. Ha habido un trabajo detrás por parte de Julio y familia importante y bueno, yo creo que el resultado lo podemos ver aquí hoy, ¿no? O sea, esto está lleno de gente, contenta, y yo ya te digo, satisfecho, muy satisfecho. Sí, pero la verdad que es muy emocionante para mí, siempre he estado luchando para ir mejorando personalmente, mejorando mi coche y como no, pues disfrutando de tanto me gusta que son las carreras y mira, súper emocionado, no me esperaba para nada ganar el rally, la verdad, sí, pero bueno, contentísimo, agradecer a todos los que me han ayudado todos estos años y como no, pues a toda esa afición que en todo momento me han estado apoyando. Bueno, la verdad que Manolo se merece eso y más. Es un hermano y al tener coche aquí, pues ya lo mínimo que pudimos hacer es que él corriera con el coche. Y nada, hemos decidido traer las tres joyas que teníamos y aquí las tenemos. Le prometimos a ¿cómo se llama? Al organizador, a Julio, y se lo prometimos y aquí estamos. La verdad que si me lo dicen al principio de semana no hubiese apostado por el agua. Pero bueno, es lo que nos toca, parece que el Campeonato de España nos acompaña el agua, hasta aquí en casa en teoría y bueno, yo creo que hemos hecho un rally pues bastante bueno en nuestra categoría, hemos sentenciado el Campeonato de España en la categoría nuestra, actualmente ya somos matemáticamente campeones de España. Pues total, acabar ya es para nosotros un triunfo muy grande. Muchos problemas, sí, hicimos un cambio de dirección, cambiamos y pusimos una dirección pensando que íbamos a mejorar muchísimo y lo que hemos hecho es empeorar, ponerla más dura, con más recorrido y hemos sufrido un montón de rallies. No hemos podido correr mucho, lo que más hubiésemos querido estar un poquito más cerca de los otros Pre-81, pero bueno, sacamos conclusiones y lo que se trata ahora es de sabemos lo que ha pasado y mejorarlo.
nunca mejor dicho, de lo de contento. Empezamos un poco complicado porque no entendíamos el rally, lo fuimos entendiendo y a última hora, bueno, aquí estamos y contentos con lo que hemos hecho durante todo el día, ¿no? Súper agradecida con Ramón por contar conmigo una vez más. Para mí este es el rally más bonito de Canarias, con mi humilde opinión, ¿no? Porque es un rally especial, muchísima variedad de coches que no se suelen ver y que para mí tiene muchísimo mérito que estén en competición. Así que, y porque siempre soy de las que piensa que tenemos que acordarnos de dónde venimos, ¿no? Y estos coches fueron los predecesores de los que son ahora campeones y los que están corriendo, así que súper contenta de haber participado. Fue un rally duro, fueron unas condiciones con las que no contábamos, pero bueno, a todos nos pasó lo mismo, nos tuvimos que adaptar y yo creo que resolvimos bien, estamos aquí, que es lo importante, y ahora pues a celebrarlo. Yo creo que era una asignatura pendiente desde hacía muchísimos años en Puerto de la Cruz. Las federaciones estaban tocando la puerta del municipio, por cualquier motivo no se había abierto y nosotros afortunadamente lo hemos conseguido y esto ha llegado evidentemente para quedarse. Puerto de la Cruz tiene las puertas, insisto, evidentemente abiertas para el mundo del motor. Efectivamente, como saben, ya veníamos haciéndolo desde el Orbecame Norte, ahora con el Isla Tenerife, por supuesto también con el apoyo a Rallyten y también a Sergio Fuentes como piloto principal de imagen de Puerto de la Cruz y nuevas noticias que se vendrán probablemente a finales de año. Sabes que siempre te dejo con la miel en los labios, pero eso significa que seguimos en pro del mundo del motor y por supuesto del deporte. Un rally al que no estamos acostumbrados a correr, de los coches más antiguitos, ¿no? Pero bien. Peleándote con Enrique Cruz, que al final te quitó el tercer puesto. Da igual, Enrique es Enrique, bueno, las carreras son así. Tengo la suerte de tenerlo conmigo y decir que pude llegar un tramo a 2 segundos con él, que para mí es bonito, ¿no? Y nada, dedicárselo a ellos, dedicárselo a los chicos y a... ¿Copiloto? A mi copilota, que en este caso es especial en el día de hoy, nada, y dedicárselo a los chicos gracias a sus solemes y a mis patrocinadores, que sin ellos no fuera posible todo esto, ¿no? Y a ustedes por estar ahí al pie del cañón, esté el tiempo como esté, siempre estén. Sí, esto no ha sido un fin de semana de competición, ha sido un fin de semana de amigos y estoy aquí hoy para hacer honor a mi hermano Antonio Afonso, el cual me ha brindado su coche traído desde Península, con todo su equipo, el Cosmos Competición, y con ideas de ayudarle a bloquear a otros pilotos y ayudarlos a ellos, y al final acabé pues delante de ellos y no me quedó otro remedio que penalizar para que ellos subieran a esos puestos, del cual estoy súper feliz, súper contento, y así he ayudado al equipo y no me queda otra que decir gracias hermano, gracias Antonio Afonso, y las veces que haga falta seguiré haciendo lo mismo. La verdad que sí, que parece mentira, pero con un coche así hemos vuelto a hablar con mi padre durante todo el día y ha sido muchas emociones, muy bonito disfrutar de un coche del año 70 y bueno, increíble cómo va, hemos hecho varios scratch sin pensarlo y con mi amigo Marcelo, que era su primera vez, hemos disfrutado un día con mi hermano, con todos mis amigos y un día para recordar. Para nada esperábamos esto ahora nos estamos enterando por ustedes que estamos así. Yo muy agradecido por la carrera que hemos echado yo y mi copiloto. Y nada agradecer al equipo que tenemos detrás, a la Comotor Sport, a Ion Competición y sobre todo a familia y amigos. Y sobre todo también el patrocinador que tenemos detrás, que es Autorepuestos del Empalme, se lo agradezco a ellos. Pues nada, primero que nada darle las gracias a Ion por brindarme esta oportunidad, que la verdad que se lo agradezco y nada, disfruté lo más que se pudo y nada, y los tramos súper peligrosos, no veíamos prácticamente nada. Y nada, a pasarlo y donde se pudo correr, se corrió. Sí, la verdad que sí, que después de 6 años en el dique seco, bueno, el último rally lo hacíamos en el año 2019, antes del COVID y de toda esta historia que vino. Pues la verdad que bastante ilusión, mi cara yo creo que lo dice todo, estoy ilusionado. Pensé que tenía un poco más de ocio y al final me he divertido como un chico menudo, como mi niño de 5 años, pues algo así he sentido hoy con el coche y la verdad que bastante contento. Yo creo que sí, es estar contentos, no, contentísimos, porque la única prueba que tenemos del Campeonato de España de Vehículos Históricos aquí en Canarias, la tenemos aquí en Tenerife, la tenemos en el Puerto de la Cruz, que está apostando de una forma increíble al automovilismo, tenemos que aprovecharlo. Y bueno, desde la federación contento porque las escuderías trabajando todas, colaborando con Julio Martínez, con Rallyten Sport, los propios medios de comunicación. Están los de la península asustados de la cantidad de seguimiento que tienen las pruebas nuestras aquí, y eso es debido, bueno, a la repercusión que le damos todas las pruebas que le dan ustedes, y es para estar contentos. Ojalá que sigamos estando ahí. Estamos contentos y trabajando lo que queda ahora en la entrega de trofeos final y levantar con éxito, yo creo,
con sus fallos, como todas las organizaciones, pues hemos tenido algunos fallitos que no se ven de cara al público, pero sí internamente tenemos que corregirlo y a veces pues por falta de personal, por falta de gente ocurre esto. Es que está el verdadero aficionado, el que de los años 80 y 90, pues ya gente entrada en edad, por decirlo de alguna manera, han disfrutado porque recupera un poco la nostalgia que vivimos todos en aquellos años. También, la verdad que no esperaba estar tan alto en la clasificación, pero no sé lo que le pasaron a ellos, se cogieron miedo con el agua, la verdad que ellos, no sé, pero yo sin goma de agua, sino goma dura, medias que llevaba, pude mantener el coche en la carretera, ¿no? Y hacer los tiempos que estaba haciendo. Los coches viejitos y los chofes viejos también hay que mantenerlos todavía un poco más. Esto no se ve, esto aquí no se ve y más que tendríamos que tener algún Rally Legend, alguna historia de esa aquí en Canarias, o juntarnos con Tenerife y Las Palmas y hacer algo bonito que vengan de fuera, que vengan tal, sabes que somos nosotros defensores de los Legends, de los históricos, de la RS. Sí, la verdad que sí, ha sido un fin de semana trabajado, una aventura y la verdad que se disfrutó bastante. Sí, no, la verdad, y aparte que, bueno, hay un gran equipo detrás que nos puso el coche pues a disposición, pero aún así hay que trabajar durante el rally para poder acabarlo. Y además ha sido complicado el rally, con la lluvia, con la niebla, con mojado, sí, ¿no? Sí, este año Rally Norte fue igual que ahora y sí, es bastante complicado. Pero bueno, divertido, la verdad, muy divertido. Bien, muy contento, la verdad, muy contento porque, bueno, la gente muy bien, los tramos preciosos, aparte todo el mundo pensaba que iba a hacer sol y no, hizo de todo el tiempo posible, vamos, sol, nubes, y agua, de todo. A ver, sí, claro, a ver, la gente de aquí es buena, Oye, nosotros ya, a ver, estamos contentos porque fuimos competitivos hasta ahora en todos los terrenos. Hay gente casi que es profesional, como Enrique, Sergio, no son competidores, nosotros no somos competidores para ellos. El chico del SAS es un máquina y el chico del Honda Civic también, Bueno, yo más que nada me gustaría dedicarle el resultado a nuestro equipo JC Motorsport, que son aquí de Tenerife, y la verdad que nos lo hicieron muy fácil. Con ellos aquí es muy fácil ser competitivos. If you like that, then come right back. Have a little nightcap, light me up. Tell me if you like that, then come right back. Have a little nightcap, light me up. Tell me if you like that, then come right back. Have a little nightcap, light me up. Tell me if you like that, then come right back. Have a little nightcap. Tell me if you like that. Have a little nightcap. Then come right back. Have a little nightcap. Light me up. Tell me if you like that. We can come right back. Have a little nightcap. Light me up.
Tell me if you like that. We can come right back. Have a little nightcap. Light me up. Tell me if you like that. We can come right back. Have a little nightcap. Light me up. Have a little nightcap. Tell me if you like that. Have a little nightcap.